Ella sube a la cubierta del portaaviones vistiendo una chaqueta desgastada. Sin insignias de rango, sin órdenes, solo ese extraño tatuaje geométrico en su antebrazo. El coronel ve una oportunidad y se burla de ella delante de su tripulación. Un don nadie, un error. Ella permanece en silencio mientras la risa resuena a través del puente. Pero cuando el radar empieza a distorsionarse y el enorme barco cambia de rumbo repentinamente sin orden alguna, todo cambia. El rostro del almirante aparece en la pantalla, pálido por el reconocimiento. No se dirige al coronel. En cambio, sus ojos se fijan en ella. Comandante Thorne, dice, el barco es suyo. El coronel se queda paralizado al darse cuenta. El tatuaje no es algo sin significado. Es un código de autorización, y la mujer que ridiculizaron ahora controla todo. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si te gustó esta historia, considera suscribirte para recibir más historias de poder oculto y héroes inesperados. Cada semana te traemos historias donde nada es lo que parece. El helicóptero descendió a través de la niebla de la mañana. Su ruido rítmico apenas se oía entre la cacofonía habitual de un portaaviones en acción. El teniente Sepr Kalewa entrecerró los ojos ante la estela del rotor, con el bloc de datos en la mano, esperando al oficial de suministros programado para Pearl Harbor. En cambio, una mujer subió a la cubierta. Sin uniforme, sin rango visible, solo una chaqueta de cuero desgastada, jeans descoloridos y botas militares que habían visto días mejores. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño práctico, y sus ojos, agudos y evaluadores, escaneaban la cubierta con practicada eficiencia. Señora, Kalewa se acercó, la confusión era evidente. Necesito ver sus credenciales y órdenes de transferencia. La mujer metió la mano en su chaqueta y sacó una identificación militar desgastada. Kalewa lo escaneó, frunciendo el ceño cuando el sistema parpadeó. Credenciales inválidas. Debe haber algún error, dijo Kalewa, incómodo ante la mirada firme de la mujer. Necesitaré acompañarte hasta el puente. El USS Lincoln zumbaba con las operaciones matutinas mientras avanzaban por pasillos estrechos. Los marineros se hicieron a un lado y sus miradas curiosas siguieron al extraño civil. Kalewa intentó conversar un poco varias veces, pero solo obtuvo el silencio mesurado de la mujer. El coronel Wessler Meret estaba en medio de una sesión informativa cuando entraron. Su imponente figura captaba la atención de la sala. Hizo una pausa y la irritación se reflejó en su rostro. Teniente, explique esta interrupción. Señor, este civil llegó en el helicóptero de suministros. Sus credenciales no se registran en el sistema. Los ojos de Meret se entrecerraron. No me importa lo que te prometió el almirante Blackwood. No se permiten civiles en buques de combate sin la autorización adecuada. La mujer permaneció en silencio, su atención oscilando entre las pantallas de navegación y las pantallas de radar donde el suboficial jefe Isolde Aor monitoreaba las condiciones atmosféricas. ¿Hablas o solo miras fijamente? Meret exigió. Astria, dijo simplemente. ¿Ese es tu nombre? ¿Solo Astria? El tono de Meret estaba lleno de condescendencia. Cuando ella no dio más detalles, él continuó. ¿Propósito de la visita? ¿Órdenes? Algo que justifique su presencia en mi nave. Cuando volvió a buscar su identificación, su manga se levantó y dejó al descubierto un intrincado tatuaje geométrico en su antebrazo. No se trata de imágenes marítimas tradicionales, sino de algo matemático y preciso. Meret se dio cuenta y curvó el labio. Bonita tinta. Déjame adivinar. Algún símbolo que quiera ser de las fuerzas especiales o algo que dibujó tu novio. Lo trazó burlonamente con el dedo, provocando risas incómodas en la tripulación del puente. Teniente Kalewa, acompaña a nuestro misterioso invitado a las habitaciones de visitantes hasta que podamos resolver este error administrativo, ordenó Meret. Y comuníquese con la oficina del almirante Blackwood. Quiero saber por qué los civiles están aterrizando en mi portaaviones sin previo aviso. Cuando Kalewa la dejó salir,
El jefe Rohr no pudo evitar notar cómo la mirada de la mujer se detenía en la pantalla del radar con una intensidad inusual, como si leyera algo que nadie más podía ver. Las habitaciones de visitantes eran espartanas pero funcionales. Una cama individual, escritorio y baño adjunto. Kalewa dudó en la puerta. Alguien te traerá comida pronto. Le agradecería que se quedara aquí hasta que resolvamos esta situación. Astria asintió una vez, colocando su pequeña bolsa de lona sobre el escritorio. ¿Puedo ofrecerte algo más? Kalewa preguntó, profesional pero amablemente. El acceso a datos meteorológicos sería útil, respondió Astria, con una inesperada nota de autoridad en su voz. Kalewa parpadeó sorprendido. No estoy autorizado a compartir datos operativos con civiles. Por supuesto. Astria se dio la vuelta, despidiendo efectivamente al teniente. Pasaron las horas. Astria permaneció sentada inmóvil junto a la pequeña portilla, observando el océano infinito. Cuando un golpe a la puerta anunció la llegada de su comida, la aceptó sin hacer comentarios, sin apenas reconocer al joven Enson que se la entregó. La comida permaneció intacta mientras ella cerraba los ojos y sus dedos trazaban distraídamente los patrones de su tatuaje. La jefa Rohr frunció el ceño mientras miraba su consola, escribiendo comandos con creciente urgencia. La tarde había traído cambios sutiles pero preocupantes en las lecturas atmosféricas alrededor del portaaviones. Nada alarmante todavía, pero definitivamente inusual. ¿Pasa algo malo, jefe? El teniente comandante Verdad preguntó desde la estación de armas. Las anomalías atmosféricas comenzaron siendo pequeñas, pero están creciendo y hay un patrón en ellas. No puedo ubicarlo exactamente. Nuevamente hubo problemas con el equipo. Entró el coronel Meret, revisando informes en su tableta. No, señor. Estas lecturas son consistentes en múltiples sistemas. Estamos detectando perturbaciones electromagnéticas nunca vistas en nuestros registros. Meret hizo un gesto de desdén. Probablemente actividad de erupciones solares. Sigue vigilando, pero no desperdicies recursos persiguiendo fantasmas. Rohr no estaba convencido. El patrón estaba demasiado organizado, demasiado preciso para ser natural. Consultó datos históricos en busca de algo similar. La búsqueda solo arrojó una coincidencia parcial de hace 3 años. Un incidente clasificado en el mar de China Meridional. Acceso denegado. Cayó la noche. Las luces del portaaviones brillaban en la oscuridad mientras atravesaba las aguas del Pacífico. La mayor parte de la tripulación ya había adoptado las rutinas nocturnas. El turno de día sustituido por la guardia de noche. El CIC permaneció con personal pero en silencio. Informes rutinarios que puntualizan el zumbido de los equipos. Exactamente a las 21 horas, apareció la primera anomalía real. Señor, gritó Rohr con urgencia en su voz. Esa perturbación electromagnética que mencioné se ha intensificado dramáticamente. La teniente comandante Cal se trasladó a su puesto, frunciendo el ceño mientras estudiaba las lecturas. Estas firmas energéticas no coinciden con ningún fenómeno natural conocido. Una figura silenciosa apareció en la puerta. Astria observaba lo que ocurría con silenciosa intensidad. Nadie la había visto salir de su aposento. Te dije que te quedaras en tus aposentos, espetó Meret al notarla. Tienes que cambiar de rumbo ahora. Su voz era tranquila, pero tenía un peso inesperado. El CIC se quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia ella. El rostro de Meret se oscureció. Disculpe. Rumbo 045, velocidad máxima, 7 minutos antes de que importe. Meret se rió y señaló dramáticamente su brazo. Tu pequeño tatuaje de pandilla te otorga calificaciones de mando naval que desconozco. Como si respondiera a su burla, el radar de repente se iluminó y aparecieron múltiples contactos simultáneamente. Las consolas de comunicaciones estallaron con estática. ¿Qué demonios? El teniente Kalewa se apresuró a restablecer las comunicaciones. Hemos perdido contacto con el mando de la flota.
Los sistemas de respaldo también están fallando. Señor, gritó Cal con voz tensa. Los sistemas de navegación muestran acceso no autorizado. Ciérrenlo, ordenó Meret. No puedo. La anulación proviene de dentro de nuestros propios sistemas. Astria dio un paso adelante. Tenemos aproximadamente 7 minutos. ¿Antes de qué? Meret exigió, mientras la furia crecía. Antes de que llegara seguridad, Meret ladró. Detener a esta mujer por interferir en las operaciones militares. Se arremangó por completo la manga, revelando el tatuaje completo, un intrincado patrón geométrico con secuencias alfanuméricas incrustadas dentro de los símbolos que pulsaban débilmente, casi como un circuito debajo de su piel. Señor, dijo Cal vacilante, estudiando el patrón. Ese es un código de autenticación de guerra de Nabspec. Pero nunca había visto este nivel de clasificación. Un tatuaje elegante no otorga autoridad de mando, insistió Meret. El sistema de la nave de repente parpadeó en rojo y se mostraron todas las pantallas. Protocolo fantasma iniciado. La cubierta se movió debajo de ellos mientras el enorme portaaviones comenzó a girar, ejecutando exactamente el cambio de rumbo que Astria había especificado. Meret agarró la consola más cercana. ¿Qué diablos le está pasando a mi nave? El caos estalló en el puente mientras los oficiales se apresuraban a recuperar el control de los sistemas de navegación. Las alarmas sonaron en todo el barco y los miembros de la tripulación corrieron a sus puestos de emergencia. Todas las estaciones reporten, gritó Meret por encima de la confusión. Señor, tenemos una transmisión entrante, anunció Kalewa, con la sorpresa evidente en su voz. Está atravesando la interferencia. Canal alfa prioritario del cuartel general de la flota. La pantalla principal se encendió, revelando el rostro sombrío del almirante Thorsten Blackwood. Informe de estado, exigió sin preámbulos. Merritt dio un paso al frente. Almirante, hemos sufrido una falla catastrófica de los sistemas. La navegación está comprometida y tenemos contactos desconocidos acercándose. No usted, coronel. Blackwood interrumpió bruscamente. Necesito hablar con el comandante Thorne. La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Astria cuando ella dio un paso adelante. Protocolo fantasma activado. Señor. Contingencia Umbra. Autorización Sourn 937. Hecho Black. La expresión de Blackwood cambió a una de grave reconocimiento. Entendido, comandante. El mando operativo se transfiere a usted con efecto inmediato. La computadora del barco anunció con su voz sin emociones. Autoridad de mando transferida. Oficial al mando, comandante Astria Thorne, Programa Naval Especial, División Umbra. En la pantalla aparecieron los registros del personal. Comandante Straa Thorne. Estado Kia clasificado. Operación Horizonte Distante redactada. Protocolos de primer contacto para interpretación de señales cuánticas especializadas. Autorización de protocolo fantasma. Acceso total. Esto es imposible. Meret tartamudeó mientras el color desaparecía de su rostro. Thorne murió hace 3 años en el incidente del mar de China Meridional. No, respondió el coronel Astria, con su comportamiento transformado por la autoridad recién adquirida. Estuve en el incidente del mar de China Meridional y lo que allí nos ocurrió nos encontró de nuevo a nosotros. La pantalla del radar mostró múltiples señales que convergían en su posición, moviéndose en patrones imposibles. Puestos de batalla, comandó Astria, y su voz resonó con autoridad natural. Teniente Kalewa, establezca comunicaciones con protección cuántica en las bandas de frecuencia 1 a 7. Jefe Rohr, recalibre el radar a la frecuencia 64, 2,3 MHz. Los verás claramente entonces. Teniente comandante, llame a los sistemas defensivos armados, pero no disparen a menos que yo dé órdenes directas. La tripulación dudó y miró a Meret, que se quedó paralizado por la incredulidad. La voz del almirante Blackwood cortó la incertidumbre.
Escuchaste al comandante Thorne ejecutar sus órdenes inmediatamente. Por eso ella está aquí. La tripulación entró en acción y la autoridad de Meret se disolvió visiblemente cuando Astria tomó el mando. Todavía no son hostiles, explicó, acercándose a la pantalla principal donde el radar recalibrado ahora mostraba patrones distintos, a diferencia de los barcos convencionales. Pero no entienden nuestra cadena de mando. Solo reconocen al primer humano que hizo contacto con ellos. Se tocó el tatuaje, que había comenzado a emitir una sutil luminiscencia azul. ¿Yo? ¿Qué son? Se solicitó la llamada. Los sistemas de armas estaban preparados pero aguantaban. Una inteligencia altamente avanzada que se comunica a través de firmas cuánticas. Hace 3 años, mi barco de investigación de aguas profundas los encontró accidentalmente. Yo fui el único sobreviviente y solo porque reconocieron algo en mí con lo que podían comunicarse. El tatuaje, Ror, no es tinta. Es un receptor cuántico codificado según mis patrones neuronales específicos. Parte lenguaje, parte autenticación. Soy el único que puede hablar con ellos. Meret finalmente encontró su voz. Si lo que dices es cierto, ¿por qué no nos informaron? ¿Por qué tanto secretismo? Porque los operadores de protocolo fantasma están muertos hasta el momento en que se los necesite, explicó Astria. Ese es el sacrificio que hacemos. Renunciamos a nuestras identidades, a nuestro pasado, a todo. Todos para estar allí cuando las cadenas de mando convencionales fallaran. El barco tembló cuando algo enorme desplazó las aguas a su alrededor. Están aquí, dijo Astrea. Su tatuaje ahora palpitaba visiblemente. Y quieren hablar. La siguiente hora transcurrió en una tensa anticipación. La tripulación observaba con asombro cómo la comandante Thorne coordinaba la respuesta a una amenaza que apenas podían comprender. Sus dedos danzaban por los paneles de control, introduciendo comandos que parecían violar las leyes fundamentales de la física. Las misteriosas entidades permanecían fuera de la percepción visual, manifestándose solo como distorsiones en el agua y lecturas anómalas en sus instrumentos. Sin embargo, Astria se comunicaba con ellas como si estuvieran justo delante de ella, con su tatuaje pulsando con creciente intensidad. Meret retrocedió, observando cómo la mujer a la que había despedido tomaba el control con una destreza que hacía que su anterior burla pareciera infantil. Cuando Astria finalmente se giró para dirigirse de nuevo a la tripulación del puente, sus ojos tenían una pesadez que no había sentido antes. Han acordado retirarse a una distancia segura, anunció. Pero quieren garantías de que este portaaviones permanecerá en estas coordenadas hasta que se establezcan protocolos diplomáticos formales. ¿Protocolos diplomáticos?, preguntó Meret. ¿Con qué exactamente? Con una inteligencia más antigua que nuestra especie, coronel. Una que podría haber destruido esta nave. Sin esfuerzo, optó por la comunicación. Se giró hacia el almirante Blackwood, que seguía monitoreando desde el cuartel general. Señor, recomiendo que cumplamos mientras preparo a la tripulación para lo que viene a continuación. Blackwood asintió solemnemente. Aprobado, comandante. Estoy enviando recursos adicionales a su ubicación. Tiempo estimado de llegada, 12 horas. A medida que la tensión en el puente se aliviaba gradualmente, Astria se acercó a Meret. Necesito su cooperación, coronel. La tripulación lo respeta. Sus vidas pueden depender de su capacidad para aceptar una realidad muy diferente a la que ha entrenado. Meret estudió su rostro, sin encontrar en él la satisfacción ni la presunción que podría haber esperado. Solo determinación y algo más, algo que se parecía incómodamente a la compasión. ¿Por qué usted?, preguntó en voz baja. ¿Por qué la eligieron para este protocolo fantasma? Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. No me eligieron, coronel. Me ofrecí como voluntario. Alguien tenía que hacerlo. Al caer la noche por completo sobre el Pacífico, el USS Lincoln mantuvo su posición, rodeado de fenómenos que desafiaban la explicación convencional.
Los potentes reflectores del portaaviones no revelaban nada en las aguas circundantes. Sin embargo, todos los instrumentos confirmaban que no estaban solos. En el CIC, la comandante Astria Torne trabajaba metódicamente, estableciendo parámetros para la comunicación continua con las entidades. Su transformación de misteriosa civil a oficial al mando seguía siendo desconcertante para la tripulación, pero su confianza era innegable. El campo cuántico se está estabilizando, informó el jefe Rohr, mientras monitoreaba los sensores recalibrados. Lo que sea que estén haciendo, se está volviendo más controlado. Se están adaptando a nuestras limitaciones de percepción, explicó Astria. La última vez, el proceso de ajuste tardó semanas. Ahora aprenden más rápido. El coronel Meret permanecía cerca, observando con una mezcla de escepticismo y respeto a regañadientes. A pesar de su hostilidad inicial, era un oficial de carrera que entendía la cadena de mando. Si el almirante Blackwood le hubiera transferido la autoridad a esta mujer, la habría acatado sin importar sus sentimientos personales. Dijiste que te ofreciste voluntario, dijo Meret, manteniendo la voz baja. ¿Para qué exactamente? Las manos de Astria se detuvieron brevemente sobre la consola del protocolo fantasma después del incidente del mar de China Meridional. Cuando me di cuenta de lo que nos habíamos encontrado, supe que la respuesta militar convencional sería catastrófica. Estas entidades no perciben la realidad como nosotros. Experimentan el tiempo de forma diferente, existen en múltiples dimensiones simultáneamente. Nuestras armas, nuestras tácticas, no significan nada para ellos. Y el tatuaje trazó distraídamente los patrones geométricos que seguían latiendo con una sutil energía azul. El resultado de 3 meses en una instalación clasificada, en parte tecnología orgánica, en parte entrelazamiento cuántico. Permite una comunicación bidireccional limitada, aunque la traducción aún es imperfecta. Y te reconocen a través de él. Reconocen el patrón. Sí, para ellos, no soy un individuo, sino un nodo en una red de comunicación. Por eso cambió la cadena de mando. En su realidad, soy la nave. Antes de que Meret pudiera responder, el teniente Kalewa lo interrumpió. Comandante, estamos recibiendo una transmisión del almirante Blackwood. Canal cifrado. Astria asintió. La tomaré en él. Sala de preparación del capitán. La sala de preparación era compacta pero privada, diseñada para que el oficial al mando llevara a cabo asuntos confidenciales. Astria activó la terminal segura. El rostro del almirante Blackwood apareció de inmediato. Informe de estado. Comandante. Las entidades han establecido un perímetro estable alrededor del portaaviones. No se detectaron movimientos agresivos. Hemos iniciado los protocolos preliminares de comunicación. Blackwood asintió. El equipo de respuesta está a 6 horas de distancia. El doctor Veradus está con ellos. Una sombra cruzó el rostro de Astria. Debo viene aquí. Insistió. Dijo que lo necesitaría para la capacidad de traducción completa. Entendido, señor. La expresión de Blackwood se suavizó ligeramente. ¿Cómo lo lleva, Astria? Han pasado 3 años desde que se hundió. Estoy operativa, almirante. Eso no es lo que pregunté. Dudó. Su compostura se quebró ligeramente. Es extraño estar muerta y de repente revivir. La tripulación no sabe qué pensar de mí. Seguirán su ejemplo. Eso es lo que importa ahora mismo. Blackwood se acercó a la cámara. Hay algo más que debería saber. Tras el contacto entre las entidades, detectamos actividad inusual en la red dirigida a nuestras bases de datos seguras. Alguien ha estado buscando información sobre el protocolo fantasma y la operación Horizonte Distante. La expresión de Astria se endureció. Brecha interna o externa. Desconocido, pero tenga cuidado. No todos creen que el contacto diplomático sea la estrategia correcta. Entendido, señor. Al finalizar la transmisión, Astria permaneció inmóvil, procesando esta nueva complicación.
Los operadores del protocolo fantasma vivían en la sombra por necesidad. Sus misiones existían fuera de la estructura militar convencional, lo que les proporcionaba negación y flexibilidad cuando los enfoques estándar fallaban. Pero ese secretismo también creaba vulnerabilidad. No todos en el estamento militar apoyaban su existencia. Al regresar al CIC, encontró a Meret estudiando el archivo clasificado que había aparecido en el sistema, con expresión preocupada. Comandante Debo Torne, leyó a su hermano. Sí. El archivo dice que dirigió la misión de investigación original, la que primero encontró estas entidades. Lo hizo. Meret entrecerró los ojos. También dice que murió durante el incidente. Oficialmente, sí. La comprensión se hizo evidente. El rostro de Meret. Él también sigue el protocolo de los fantasmas. No confirmó ni negó, pero su silencio fue respuesta suficiente. ¿Cuántos son?, preguntó Meret en voz baja. Suficientes para situaciones que las fuerzas convencionales no pueden manejar. Su conversación se interrumpió cuando la nave tembló repentinamente. Las luces parpadearon momentáneamente. Informe de estado. Astria ordenó. Pico de energía de las entidades. Rohr informó sobre su cambio de formación. La pantalla principal mostró las anomalías moviéndose, formando un patrón geométrico preciso alrededor del portaaviones, un reflejo del tatuaje en el brazo de Astrea. Están estableciendo resonancia, explicó, preparándose para una comunicación más directa. ¿Es peligroso?, preguntó Meret. Potencialmente. La última vez que esto ocurrió, la integridad total de la nave de investigación se vio comprometida. Se giró hacia la teniente comandante. Llamada. Iniciar protocolos de refuerzo estructural en toda la nave. Todo el personal no esencial a las estaciones seguras. Mientras las alarmas sonaban en todo el portaaviones, Astria se arremangó, revelando la extensión completa del tatuaje. Los patrones ahora brillaban intensamente, pulsando en sincronización con las entidades que rodean la nave. Necesito ir a la cubierta de vuelo, anunció. Solicitan confirmación visual. Eso está demasiado expuesto, objetó Meret. Es necesario. El campo cuántico se está intensificando. Si no establezco comunicación directa, podrían percibir nuestra falta de respuesta como hostilidad. Meret dudó, luego asintió. Voy con usted. Como desee, coronel. Juntos, recorrieron los pasillos del portaaviones, con la tripulación apretándose contra las paredes para dejarlos pasar, contemplando el brillante tatuaje de Astria con asombro manifiesto. El aire nocturno estaba cargado de energía cuando subieron a la cubierta de vuelo. El cielo sobre ellos ondulaba con colores indescriptibles en el lenguaje humano, mientras que el océano que rodeaba el portaaviones se agitaba sin viento. Están cerca, dijo Astria, moviéndose hacia el centro de la cubierta. Muy cerca. Meret lo siguió, con la mano apoyada instintivamente en su arma, aunque sabía que sería inútil contra lo que fuera que enfrentaran. ¿Qué hacen? ¿Quieres?, preguntó. Comprensivo, respondió. Son exploradores a su manera. Descubrieron nuestra dimensión accidentalmente y están fascinados por nuestra percepción del tiempo, nuestras limitaciones físicas. ¿Son peligrosos? Tremendamente, pero no intencionalmente. Piensen en un niño humano descubriendo una antílope. El peligro no es malicia. Es incomprensión de la escala. Levantó el brazo, el tatuaje resplandeciendo con energía azul y blanca. Los patrones comenzaron a cambiar, reorganizándose en secuencias complejas que parecían herir la vista si se miraban directamente. El aire ante ellos brilló, fundiéndose en una forma que no era del todo sólida, no era del todo visible, existiendo en el límite de la percepción humana. Meret entrecerró los ojos, tratando de comprender lo que veía, pero su mente se negaba a procesar la información sensorial contradictoria. Astria habló, pero no en un idioma que Meret reconociera. Los sonidos ni siquiera eran propiamente sonidos, más bien variaciones en el campo cuántico que de alguna manera se registraban como comunicación.
Fuera lo que fuese la entidad, respondió, el aire a su alrededor vibrando con información. El tatuaje de Astria brilló con más intensidad. Su rostro se tensó por la concentración. Después de varios minutos de este intercambio imposible, la entidad se disipó y el aire volvió a la normalidad. Astria bajó el brazo. El cansancio era evidente en su postura. ¿Qué pasó?, preguntó Meret. Hemos ganado tiempo. Acordaron mantener la distancia hasta que llegue el equipo de respuesta. Están particularmente interesados en hablar con mi hermano. ¿Por qué él específicamente? Porque compartimos patrones neuronales similares. El tatuaje funciona mejor con ciertos perfiles genéticos. Deo y yo éramos los candidatos más compatibles del programa. Se tambaleó ligeramente. El gasto de energía claramente le estaba pasando factura. Meret, instintivamente, extendió la mano para sujetarla, sorprendido de lo frágil que se sentía bajo su mano. Necesitas descansar, dijo, y la preocupación reemplazó su escepticismo anterior. No hay tiempo. Necesitamos preparar la nave para la siguiente fase de contacto. Comandante, dijo Meret con firmeza. No le sirve a nadie si se desploma. Eso es liderazgo básico. Incluso los operadores del protocolo fantasma necesitan dormir. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Me está dando órdenes, coronel. Sugerencias enérgicas, comandante. Ella asintió, reconociendo su punto. 2 horas, luego continuaremos con los preparativos. Al regresar al interior del portaaviones, ninguno notó la figura que los observaba desde las sombras. Un dispositivo de comunicación se acercó discretamente a su oído. Confirmado, susurró la figura. El protocolo fantasma está activo. Ambas espinas estarán a la vista en 6 horas. Astria se despertó sobresaltada. Su reloj interno marcaba con precisión el paso del tiempo. Las 2 horas que se había permitido habían sido suficientes para recuperar su energía, sino para procesar completamente la situación. Durante 3 años, había vivido en las sombras, su identidad borrada, su misión conocida solo por un puñado de personas con la mayor autorización de seguridad. Los operadores del protocolo fantasma aceptaron este sacrificio, entendiendo que algunas amenazas requerían respuestas fuera de la cadena de mando convencional. Las entidades que habían encontrado en el mar de China Meridional representaban exactamente esa amenaza. No hostiles, sino completamente alienígenas, capaces de destruir la civilización humana a través de, por mera curiosidad, si no se podía establecer una comunicación adecuada. Examinó su tatuaje. Los patrones cuánticos, ahora latentes, aún visibles bajo su piel. El procedimiento para crearlo había sido insoportable, conectando el receptor cuántico directamente a su sistema nervioso. Dero se había sometido al mismo procedimiento, aunque sus patrones estaban configurados de forma diferente, diseñados para una comunicación analítica más profunda en lugar de para sus funciones de mando más inmediatas. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La voz del comandante teniente Kalewa llegó. Coronel Meret, solicito su presencia en el Centro de Información de Emergencias, CIC. El equipo de respuesta ha llegado antes de lo previsto. Astria sintió una oleada de anticipación. Enseguida voy. El CIC era un centro de actividad controlada cuando llegó. El coronel Meret estaba de pie, conferenciando con un hombre alto y delgado de espaldas a la puerta. Incluso sin verle la cara, Astria reconoció la postura de su hermano, la ligera inclinación de la cabeza al concentrarse. «Debo», dijo en voz baja. Él se giró, con el rostro iluminado de genuina alegría a pesar de la gravedad de la situación. «Astria». Los hermanos se abrazaron brevemente, con decoro profesional. Un sentimiento de afecto genuino atenuado. Para la tripulación que observaba, fue un momento conmovedor, que humanizó al misterioso comandante que había aparecido tan repentinamente entre ellos. «Veo que conoce al coronel Meret», dijo Astria al separarse. «Sí»,
respondió Dero con un dejo de diversión en la voz. Le ha estado explicando cómo le dio la bienvenida a bordo. Meret tuvo la gracia de parecer incómodo. Hemos superado los malentendidos iniciales, comandante. En efecto, lo tenemos, asintió Astria, con un tono neutral, pero no desagradable. ¿Cuál es el estado del equipo de respuesta? El Dr. Cal y los físicos cuánticos están instalando sus equipos en el hangar auxiliar, explicó Debo. El sistema de comunicaciones especializado debería estar operativo dentro de 1 hora. Y las entidades mantienen su posición, aunque sus firmas energéticas se han intensificado desde mi llegada. Debo se tocó el antebrazo, donde Astria sabía que había un tatuaje idéntico escondido debajo de su manga. Reconocieron la conexión entre nosotros. El parecido familiar trasciende dimensiones, dijo con una amplia sonrisa. Algo así. Meret se aclaró la garganta. El almirante Blackwood ha programado una reunión informativa en 20 minutos. Divulgación completa a los oficiales superiores sobre la naturaleza de la situación y la participación de los protocolos fantasma. Astria asintió. Es hora de que entiendan a qué nos enfrentamos. La sala de reuniones se llenó rápidamente con el personal superior del portaaviones, cuyas expresiones iban desde la curiosidad hasta la preocupación. Astria y Debo se situaron al frente mientras Meret se posicionó ligeramente a un lado, reforzando visualmente el cambio en la estructura de mando. El rostro del almirante Blackwood apareció en la pantalla principal, con expresión grave. Oficiales del USS Lincoln, lo que voy a compartirles es información clasificada al más alto nivel. Hasta ahora solo un puñado de personas dentro de nuestro gobierno sabían de su existencia. Explicó el protocolo fantasma, su propósito y los eventos de hace 3 años que llevaron a su activación. Ahora, los oficiales escucharon en un silencio atónito mientras aprendían sobre las entidades, sus capacidades y la forma única en que los hermanos Sourn habían sido modificados para comunicarse con ellas. No se equivoquen, concluyó Blackwood, este es el primer contacto con una inteligencia que está mucho más allá de nuestra comprensión. La forma en que manejemos esta interacción puede determinar el futuro de la humanidad. El comandante Thorne y el Dr. Thorne no son solo sus oficiales superiores para esta misión. Son los principales embajadores de nuestra especie. Les proporcionaréis todos los recursos y cooperación. Cuando terminó la sesión informativa y los oficiales salieron procesando esta información extraordinaria, Meret se acercó a las espinas. Eso salió mejor de lo esperado. Él observó. Las mentes militares se adaptan rápidamente a nuevos paradigmas cuando reciben la información adecuada. Dero dijo, es una de tus fortalezas y la existencia de los protocolos fantasma. ¿Cómo crees que lo procesarán con el tiempo? Astria respondió, el concepto de operadores que oficialmente no existen, que ceden su identidad para misiones fuera de los parámetros convencionales. No es fácil de aceptar, pero comprenderán la necesidad. Meret la estudió, viendo más allá de la compostura del comandante y a la persona que estaba debajo. Lo dejaste todo, tu identidad, tu pasado, cualquier esperanza de una vida normal. Es un sacrificio tremendo. Uno que hicimos voluntariamente, intervino Dero. Algunas amenazas no se pueden abordar con medios convencionales. El protocolo fantasma existe precisamente para esas situaciones. Antes de que Meret pudiera responder, el jefe Rohr irrumpió en la habitación. Comandantes, tenemos un problema. Las entidades están cambiando de formación, generando patrones de energía que no habíamos visto antes. Muéstrenme, ordenó Astria, volviendo inmediatamente al modo de mando. En la pantalla principal, las entidades habían formado una nueva configuración, un complejo patrón en espiral que se extendía desde el portaaviones. Están estableciendo un campo de comunicación más amplio, analizó Dero, preparándose para un intercambio más complejo. O algo completamente distinto, dijo Astria con un tono de preocupación en su voz. Estos patrones no coinciden con ninguno que hayamos documentado antes.
La nave tembló con más violencia que en interacciones anteriores. Las luces de advertencia parpadearon en los paneles de control. La integridad estructural se vio comprometida en las cubiertas 3 a 5. El teniente comandante Cal informó: hagan lo que hagan, el portaaviones no podrá resistirlo mucho tiempo. Astria y Devo intercambiaron miradas sombrías. Necesitamos establecer comunicación directa de inmediato, decidió, ambos en la cubierta de vuelo. Demasiado peligroso, objetó Meret. No tenemos otra opción, coronel. Devo dijo, si no, para estabilizar la interacción, el portaaviones podría destrozarse. Mientras otro temblor sacudía la nave, Astria tomó una decisión. Prepara la cubierta para la comunicación cuántica. Vamos a hablar con ellos directamente y juntos. Es hora de que entiendan exactamente con quién están tratando. La cubierta de vuelo del USS Lincoln había sido despejada de todo el personal no esencial. El enorme espacio estaba inquietantemente vacío bajo el cielo del amanecer. Astria y Devo Thorne estaban uno al lado del otro en el centro. Sus tatuajes ya comenzaban a latir con energía azul y blanca mientras se preparaban para la comunicación directa con las entidades. El coronel Meret observaba desde una distancia prudencial, acompañado por el teniente comandante Cal y un pequeño equipo de especialistas de la unidad de respuesta. Su equipo zumbaba suavemente, monitoreando las fluctuaciones cuánticas que ahora rodeaban al portaaviones como un aura viviente. Estabilización del campo cuántico al 60%. Un técnico informó, manteniéndose firme. No es suficiente, dijo Devo, con la voz tensa por la concentración. Necesitamos al menos el 80% para una comunicación bidireccional coherente. El portaaviones se estremeció de nuevo, el metal bajo sus pies vibrando con una resonancia antinatural. En toda la nave, las alarmas de estrés seguían sonando mientras el agujero se tensaba contra fuerzas que nunca había sido diseñado para soportar. Nos estamos quedando sin tiempo, dijo Astria. Necesitamos sincronizarnos ahora. Tomó la mano de su hermano, entrelazando sus dedos. En el momento en que se tocaron, sus tatuajes brillaron con una intensidad cegadora, los patrones geométricos cambiando para formar un diseño único y unificado en sus brazos unidos. El aire sobre la cabina de vuelo brilló, la realidad misma pareció plegarse y desplegarse en configuraciones imposibles. Lo que apareció no fueron criaturas en el sentido convencional, sino distorsiones en el tejido del espacio-tiempo, complejos patrones de energía que dificultan la percepción directa de la mente humana. Astria y Devo levantaron sus brazos unidos, los receptores cuánticos en sus tatuajes, transmitiendo en frecuencias más allá de la percepción humana normal. Lo que siguió no fue habla, sino una sinfonía de información cuántica intercambiada a velocidades que hacían que la comunicación convencional pareciera glacial en comparación. Para los observadores, parecía como si los hermanos estuvieran enfrascados en una elaborada danza, con movimientos precisos y sincronizados, mientras las entidades respondían con patrones ondulantes de luz y distorsión. El intercambio continuó durante varios minutos, la intensidad aumentando hasta que toda la cabina de vuelo se bañó en un resplandor inusual. Entonces, de repente, todo se detuvo. Las entidades retrocedieron. El campo cuántico colapsó a niveles manejables y las alarmas estructurales de la nave se silenciaron. Astria y Devo bajaron los brazos. El agotamiento era evidente en sus posturas. Meret se acercó con cautela. ¿Qué pasó? Establecimos protocolos de comunicación adecuados, explicó Dero con voz cansada. Ahora comprenden que su método de interacción estaba dañando nuestra nave. No se dieron cuenta de que el portaaviones es un objeto construido, añadió Astria. Para ellos, parecía un único organismo vivo del que nosotros éramos componentes celulares. El concepto de individuos separados dentro de una estructura fabricada es ajeno a su percepción. ¿Estamos seguros? Meret preguntó. Por ahora Astria confirmó. Acordaron mantener la distancia y modular su producción de energía para evitar más daños estructurales. ¿Y qué quieren? Los hermanos intercambian miradas.
Intercambio de información, dijo Dero con cuidado. Son exploradores a su manera. Quieren entender nuestra realidad, nuestras percepciones, nuestra ciencia. Y a cambio, Meret insistió en que habían ofrecido conocimiento. Astria dijo, tecnología más allá de todo lo que poseemos actualmente, manipulación de energía, computación cuántica, posiblemente incluso viajes multidimensionales. La expresión de Meret se endureció. ¿Y quién decide si aceptamos tal intercambio? Ustedes dos, Almirante Blackwood, Protocolo Fantasma. Eso está por encima de nuestro nivel salarial, respondió el coronel Devo con una sonrisa cansada. Nuestro trabajo es establecer y mantener la comunicación. Las decisiones políticas vendrán de niveles mucho más altos de la cadena. Cuando el amanecer irrumpió en el horizonte, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí, los tres oficiales permanecieron en silencio contemplativo, observando cómo las entidades mantenían su nueva distancia respetuosa alrededor del transportador, su presencia ahora visible solo como sutiles distorsiones en la luz de la mañana. Nunca pensé que presenciaría el primer contacto, dijo Meret en voz baja. Especialmente no en mi propia embarcación. Pocos lo hacen, respondió Astria. Por eso existe el protocolo fantasma, para manejar situaciones demasiado extraordinarias para la respuesta convencional. Su momento de reflexión fue interrumpido por el teniente Kalewa, que se acercó con determinación. Comandante, hemos detectado comunicaciones no autorizadas desde el interior de la nave. Alguien transmitió datos cifrados a un receptor desconocido hace aproximadamente 30 minutos. La expresión de Astria se agudizó. Contenido. Desconocido, pero la transmisión coincidió con tu comunicación con las entidades. Podría ser una coincidencia, sugirió Meret, aunque su tono indicaba que no lo creía. El protocolo fantasma no cree en las coincidencias, dijo el coronel Devo con gravedad. Alguien en esta nave está informando a intereses ajenos a nuestra estructura de mando. Encuéntrenlos, ordenó Astria. En silencio. No podemos permitirnos complicaciones en esta etapa del contacto. A medida que avanzaba el día, la situación se estabilizó. Las entidades mantuvieron su posición. Los sistemas de transporte volvieron a funcionar con normalidad. Y la tripulación se adaptó a sus extraordinarias circunstancias con notable resiliencia. El entrenamiento militar, reflexionó Astria, incluía la adaptación a lo inesperado, incluso si nadie hubiera previsto jamás ese nivel de imprevisto. En el CIC, revisó las imágenes de seguridad con Meret y el jefe Rohr, buscando alguna pista sobre la identidad de su informante desconocido. Allá. Rohr señaló una figura sombría que se movía por un corredor periférico durante el apogeo del intercambio cuántico. Ese es el teniente Edson de Ingeniería. No debería haber estado en esa sección. ¿Podemos mejorar la imagen? Astria preguntó. Mientras trabajaba en ello, manipulé los controles, logrando que la figura se viera más nítida. Definitivamente está usando un dispositivo de comunicación no estándar. Sequedraison Meret frunció el ceño. Buen oficial, historial ejemplar. Es difícil creer que comprometería la seguridad de la misión. Todos tenemos puntos de presión, coronel, dijo Astria en voz baja. Ghost Protocol entiende esto mejor que la mayoría. Necesitamos hablar con él discretamente. Antes de que pudieran formular un plan, sonaron las alarmas en todo el CIC. El teniente comandante Cal corrió a su puesto. Pico de energía de las entidades, informó. Aumento masivo de la densidad del campo cuántico. En la pantalla principal, las entidades habían comenzado a fusionarse, formando un patrón más compacto alrededor del portador. La nave tembló ligeramente a medida que el campo cuántico se intensificaba. Estaban estables, dijo Astria, con confusión evidente en su voz. ¿Qué cambió? Devo irrumpió en el CIC, su expresión era grave. Alguien acaba de activar un dispositivo de disrupción cuántica en el hangar auxiliar. Está transmitiendo directamente en la frecuencia de comunicación de la entidad. ¿Dispositivo de disrupción?
Meret exigió. ¿Qué hace eso en mi barco? No lo fue, dijo Dero con gravedad. Alguien lo trajo a bordo, posiblemente con el equipo de respuesta. La mente de Astria corría. Drayson. Él no es la principal violación de seguridad. Él solo es el observador. El verdadero sabotaje llegó con tu equipo. Dero asintió. Y están tratando de provocar a las entidades para que tomen medidas agresivas. ¿Por qué? Meret preguntó. Porque no todo el mundo quiere un contacto pacífico, explicó Astria mientras se dirigía hacia la puerta. Algunas facciones preferirían una solución militar, una demostración del dominio humano. Ven a las entidades como una amenaza a eliminar, no como inteligencia a comprender. Eso es una locura, protestó Meret. Usted mismo dijo que estas entidades podrían destruirnos sin esfuerzo. La locura y el fanatismo a menudo parecen similares, dijo el coronel Dero. Necesitamos desactivar ese dispositivo inmediatamente. El hangar auxiliar está al otro lado del barco, calculó Meret. Con los ascensores cerrados por seguridad, tardarás al menos 15 minutos en llegar. No tenemos 15 minutos, dijo Astria, mirando los patrones de energía cada vez más agitados en la pantalla. Las entidades están interpretando la interrupción como un ataque. Se están preparando para responder de la misma manera. El barco se sacudió violentamente, arrojándolos contra los mamparos. La iluminación de emergencia se activó debido a que la energía principal fluctuó. Integridad del casco comprometida en múltiples cubiertas. Cal informó que luchó para mantener su posición. Estamos presenciando brechas que se están formando en la estela cuántica. Astria tomó su decisión. Debo, ven conmigo a la cubierta de vuelo. Necesitamos comunicarnos directamente. Explica lo que está pasando. No puedes salir ahí. Meret se opuso. La densidad del campo cuántico está fuera de serie. No tenemos elección, coronel, respondió. Nuestros tatuajes son la única interfaz que reconocen. Si no establecemos comunicación inmediatamente, destrozarán este portaaviones con todos los que están a bordo. Entonces iré contigo, dijo Meret con un tono que no admitía discusión. Muy bien, teniente comandante, llame. Reúne un equipo de seguridad. Encuentre ese dispositivo de interrupción y apáguelo. ¿Entendido, comandante? El viaje hasta la cubierta de vuelo fue desgarrador. El transportador gruñó a su alrededor. Los puntos de tensión del metal gritaron mientras fuerzas cuánticas tiraban de la estructura atómica de la nave. Los miembros de la tripulación lucharon por mantener sus puestos. El miedo era evidente en sus ojos, pero la disciplina los mantenía firmes. Cuando finalmente llegaron a la cubierta de vuelo, la encontraron transformada. El cielo claro de la mañana había desaparecido, reemplazado por una vorágine de energía y espacio-tiempo distorsionado. Las entidades ahora eran completamente visibles, sus verdaderas formas estaban más allá de la comprensión humana y existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Dios mío, suspiró Meret, momentáneamente abrumado por la visión. Quédate atrás, advirtió Astrea. El campo cuántico a esta intensidad podría causar daños neurológicos a personas sin protección. Ella y Debo avanzaron, sus tatuajes ya ardían con energía reactiva. Estaban uno frente al otro, con los brazos extendidos, convirtiéndose en canales vivientes de comunicación. El intercambio cuántico esta vez no fue la interacción controlada y medida de antes. Era desesperado, urgente, un aluvión de información transmitida al límite de la resistencia humana. Astria sintió que su conciencia se expandía, dolorosamente estirada mientras las entidades vertían información directamente en su receptor cuántico. Ellos lo entienden. Se dio cuenta. Reconocen la interrupción como una acción ilegal que no representa la intención humana, pero no pueden mantener la proximidad mientras la señal disruptiva continúa. Les causa un dolor real, el equivalente a un chillido ensordecedor en un oído sensible. A través de su conciencia unida, Astria comunicó su comprensión, su esfuerzo por detener la disrupción.
Las entidades respondieron con lo que solo podría describirse como una paciencia renuente, dispuestas a retener la respuesta, pero incapaces de mantener su presencia si la interrupción continuaba. Justo cuando Astria sintió que su mente estaba llegando al punto de ruptura de la sobrecarga de información cuántica, su comunicador cobró vida. La voz del comandante Cal llegó distorsionada pero audible. Hemos localizado el dispositivo y lo hemos neutralizado. Repito, fuente de disrupción neutralizada. Casi inmediatamente, la tormenta cuántica comenzó a disminuir. Las entidades se retiraron a una distancia más segura, sus formas volvieron a convertirse en meras distorsiones en el tejido de la realidad, en lugar de las incomprensibles manifestaciones de momentos anteriores. Astria y Devo bajaron los brazos, ambos visiblemente agotados por el intenso intercambio. Meret corrió hacia adelante para apoyarlos mientras se tambaleaban sobre sus pies. ¿Funcionó?, él preguntó. Sí, confirmó Astria, con su voz apenas por encima de un susurro. Entienden que fue un sabotaje y no una acción oficial. Acordaron mantener la distancia y reanudar la comunicación controlada una vez que hayamos asegurado nuestra nave. Y el sabotaje, el Dr. Balin del equipo de física cuántica, lo reportó Cal a través del comunicador. Está bajo custodia. Afirma trabajar para un grupo llamado Humanity First. Cree que cualquier inteligencia no humana representa una amenaza existencial. No es un sentimiento raro, dijo Dero con cansancio. El miedo a lo desconocido es un motivador poderoso. El miedo equivocado casi nos hace morir a todos, observó Meret mientras ayudaba a los hermanos a regresar al interior del transportador. Mientras avanzaban por el barco dañado, los miembros de la tripulación hicieron una pausa en sus reparaciones de emergencia para ver pasar al trío. Lo que Astria notó con silenciosa satisfacción fue el cambio en sus expresiones. Ya no había confusión ni sospecha cuando la miraban. En cambio, vio respeto, quizás incluso asombro. La primera luz del día siguiente encontró a Astria parada sola en la cubierta de vuelo, mirando el amanecer pintar el cielo con tonos brillantes. Las entidades permanecieron, visibles ahora, solo como sutiles efectos prismáticos en la luz de la mañana, manteniendo su respetuosa distancia. Unos pasos detrás de ella anunciaron la llegada de Meret. Él se unió a ella en la barandilla, contemplando el tranquilo océano. Hermosa mañana, comentó. Sí, ella estuvo de acuerdo. Es difícil creer lo que pasó aquí ayer. Los equipos de reparación han estado trabajando durante toda la noche. La integridad del casco se ha restablecido, aunque necesitaremos una revisión adecuada una vez que regresemos a puerto. Una vez asegurado el bergantín, el almirante Blackwood ha enviado un equipo de seguridad especial para trasladarlo a una instalación clasificada para interrogarlo. Se quedaron en un silencio compasivo por un momento. El peso de la experiencia compartida crea un vínculo inesperado entre ellos. Le debo una disculpa, comandante, dijo finalmente Meret. Mi comportamiento cuando llegó fue poco profesional. Me burlé de usted y lo despedí. Estaba haciendo su trabajo, coronel, respondió ella. Protegiendo tu nave de un desconocido. Aún así, no debería tener ese tatuaje. Ella sonrió débilmente. En su defensa, esto puede parecer bastante inusual para los no iniciados. Meret rió entre dientes y luego se puso serio nuevamente. ¿Qué pasa ahora con las entidades? Con protocolo fantasma. ¿Contigo? Las entidades permanecerán aproximadamente 72 horas más, completando su ciclo de observación. Después de eso, se retirarán a su propio espacio dimensional hasta el próximo contacto programado. ¿Y tú? Astria miró hacia el horizonte. Regresé a la no existencia. Esa es la naturaleza del protocolo fantasma. Estamos muertos hasta que nos necesiten. Eso parece un requisito duro. Es necesario. Lo que hacemos, las situaciones que manejamos, existen fuera de los parámetros convencionales. El mundo no está preparado para reconocer algunas de las realidades que abordamos. ¿No te molesta vivir en las sombras, renunciar a tu identidad,
¿A tus conexiones? A veces ella consideraba su pregunta pensativamente. Pero todos servimos de manera diferente, coronel. Tú a través de la cadena de mando visible, yo a través de sus sombras. Ambos son necesarios. El portaaviones zumbaba bajo ellos. Sus enormes motores eran un recordatorio tranquilizador del ingenio y la resiliencia humanos. Arriba, las entidades continuaron su paciente observación, un recordatorio de cuanto aún quedaba por saber. Nos están mirando ahora mismo, ¿no es así? Meret preguntó. Siempre, Astria confirmó. Nos encuentran fascinantes. Nuestras percepciones limitadas, nuestra experiencia lineal del tiempo, nuestras formas físicas, todo es nuevo para ellos y no es amenazante. Del mismo modo que no encontramos a las hormigas amenazantes, interesantes, complejas a su manera, pero que operan en una escala de existencia completamente diferente. Mientras hablaban, Dero se acercó, acompañado por el teniente Kalewa. El conjunto de comunicaciones cuánticas está en pleno funcionamiento, informó. Estamos listos para iniciar protocolos formales de intercambio de información. Astria asintió. El almirante Blackwood listo para participar directamente a través del enlace cuántico. Se volvió hacia Meret. ¿Quieres ser testigo de cómo se hace la historia? El coronel no se lo perdería. Él respondió con genuino entusiasmo. Juntos caminaron de regreso hacia el CIC. El portador se mantiene firme bajo sus pies. Su misión se transformó desde un despliegue militar a la facilitación del primer contacto. Detrás de ellos, las entidades brillaban en la luz de la mañana, pacientes, antiguas, completamente alienígenas, pero conectadas ahora a través del puente único que el protocolo fantasma había construido. El almirante Thorsten Blackwood estaba de pie junto a la ventana de su oficina, mirando el monumento a Washington, brillando bajo el sol de la tarde. Detrás de él, el coronel Wessler Meret estaba firme, habiendo terminado su exhaustivo informe sobre el incidente de Lincoln. Entonces, ¿las entidades se han ido? Blackwood preguntó. Sí, señor. Regresaron a su espacio dimensional hace 3 días, tal como predijo el comandante Thorne. Y el intercambio inicial de información, exitoso, superó las expectativas más descabelladas de nuestros científicos. Las aplicaciones de la computación cuántica por sí solas podrían hacer avanzar nuestra tecnología décadas. Blackwood asintió, con satisfacción evidente en sus rasgos curtidos. Y su tripulación fue informada según el protocolo. El registro oficial muestra un ejercicio naval clasificado con tecnología de comunicaciones experimental. Mantendrán la tapadera. Sin lugar a dudas, señor. Lo que presenciaron, de lo que formaron parte. Entienden la necesidad del secreto. Bien. Blackwood se apartó de la ventana. Y el comandante Thorne. El doctor Thorne. La expresión de Meret se volvió seria. Oficialmente, señor, seguían fallecidos. Partieron inmediatamente después de que las entidades se retiraran. Se mantuvo el protocolo fantasma. Blackwood suspiró. Una rara muestra de emoción en el almirante, habitualmente estoico. ¿Sabe por qué creamos el protocolo fantasma, coronel? Para contingencias que superan la respuesta convencional, señor. No. La voz de Blackwood se suavizó. Para héroes que nunca serán recordados. Personas que se sacrifican no solo sus vidas, sino su propia existencia al servicio de la humanidad. Meret reflexionó sobre el tiempo que pasó con Astria, la mujer a la que inicialmente desestimó y luego llegó a respetar profundamente. Me burlé de su tatuaje, cuestioné su autoridad. Aún así, nos salvó sin dudarlo. Eso es lo que los hace diferentes, dijo Blackwood. Sirven sin reconocimiento, sin gloria. Cuando las entidades regresen, y regresarán, ella estará allí, emergiendo de las sombras para interponerse entre la humanidad y lo desconocido. Mientras Meret se giraba para irse, Blackwood hizo una última pregunta. Si se le solicitara, ¿podría hacer lo que ella hizo? Renunciar no solo a su vida, sino a su identidad,
a su propia existencia? El coronel hizo una pausa, considerando el peso de tal sacrificio. No lo sé, señor, respondió con sinceridad. Pero gracias a ella, me gustaría pensar que soy digno de descubrirlo. Blackwood asintió, con comprensión en sus ojos. Es un comienzo, coronel. Es un muy buen comienzo.